Bienvenidos. Vamos a hablar en los próximos 60 minutos de un hecho que inevitablemente marca nuestras vidas y también les diría que el rumbo del planeta, más en el hemisferio occidental, que en el oriental. Y sobre todo por la celeridad de la nominación, la más rápida en los últimos 250 años, por las primeras definiciones de León XIV, el nombre que escogió, los temas a los que les dio prioridad, las interpretaciones que se hacen, pero de manera singular, por la avalancha de información que hay inmediatamente de todo tipo, de la cierta, de la incierta y de la falsa, que exigen concentrarnos en los aspectos más relevantes de lo que significa la selección de este Papa. Y para eso veamos un detalle extraordinario que lo tuvo. Hablar un fragmento de su discurso o pronunciamiento inicial en castellano. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de El día de hoy se ha dado la entrega del sistema Go, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Ahí tiene ya una primera señal de León XIV, cercano, americano, gringo diríamos en otros términos, grato con la tierra que lo formó como misionero. Pero además, como verán a lo largo del programa, hay otras señales en sus primeros pronunciamientos. Hay una vocación clara por la paz, otra por el diálogo, el encuentro, la unidad. Y si va a pelear por la paz, luchar por la paz, se debería decir en este caso, en el mundo conflictivo y explosivo del momento, significa que la Iglesia tendrá una incidencia política en la marcha de las cosas. Así lo reconoció Nelsa Curvelo el viernes pasado, cuando conversamos del nuevo Papa en Radio Centro. El Papa debe trabajar por la justicia y la equidad. Eso tiene repercusión política. Es decir, hay cosas que no se Claro, pueden... depende cómo conciba la justicia, por ahí parte todo. No, la justicia y la equidad. No es justo tener una ciudad como la nuestra, por ejemplo, donde tenemos zonas que son un derroche de posibilidades y tenemos otras donde la gente vive encimada una sobre otra y sin poder salir. No es justo que haya barrios que están, y creo que una de las cosas que hay que nombrar con nombre y apellido es el tema del narcotráfico, porque se habla de la injusticia, se habla de la pobreza, se habla del tráfico de armas, pero no se habla de esa otra realidad, que es además una realidad empresarial, porque el narcotráfico es empresa, que es la que está afectando la vida de millones de gentes en el mundo y que en nuestro país nos tiene en el primer rango de más violencia en América Latina. O sea, un papa debería preocuparse de eso. De la realidad en la que vivimos los seres humanos, y esa realidad, queramos o no queramos, es política. Ahí tiene. Entonces, de León XIV, origen y expectativas. En otras palabras, ¿de dónde viene? ¿Y a dónde va? ¿O a dónde debe ir? Vamos a hablar en los próximos 60 minutos con Marta Cecilia Villafuerte, quien es coordinadora de la Pastoral de los Niños por Nacer de la Arquidiócesis Guayaquil, Alberto Adum, graduado en Filosofía por la Universidad de Navarra, profesor de Filosofía y Religión de la Católica, y
el padre sacerdote, me dicen que es más adecuado decirles así, no cura, como les suelo decir yo, Douglas Borges, 42 años, profesor de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, quien nos acompañará vía Zoom. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, permítanme que empiece con dos notas muy distintas. Mi pésame y solidaridad para las Fuerzas Armadas en general y las familias de los soldados masacrados en particular, en una emboscada inadmisible, que tiene que ser explicada, porque incursionar en esa zona, según expertos, debe hacerse con una cantidad de logística y soporte que al parecer no hubo, o según el dato de Jonathan Carrera, se infiltró, ha trascendido que se reveló por parte de alguien, espionaje, traición, el recorrido que iban a hacer incluso los integrantes de esa patrulla. Cuando se incursiona en zonas así, se tienen soportes de drones, se tienen radares de tierra, inclusive se pide apoyo satelital para ver figuras calóricas que se muevan en la selva, aparte de los animales. Esto no puede quedar como una cuestión más. Hace 3 años, Prensa Minera advirtió al CIES de la sociedad entre narcoguerrilla y minería ilegal en esas zonas y otras del Oriente. ¿Qué fue, pues? ¿Dónde se guardaron el informe? Lo otro es grato, en cambio. Un saludo y un homenaje a todas las madres del Ecuador, agradecimiento especial a la mía, cuyo legado espero seguir honrando, de las que me dieron el premio más maravilloso de la vida, que son 6 hijos, que adoro y formo. Y a las 3 madres del programa, Cintia Vinces, Paulette Jiménez y Lía Salvador. Gracias por trabajar en un día en que todo el mundo las debería halagar. Bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. Marta, ¿de dónde viene el nuevo Papa? ¿Por qué el origen de su nominación en todo lo que ya vemos que significa? Un agostino, parte de los cardenales que fueron nombrados por Francisco, americano, no europeo, con raigambre en Perú, etcétera. Ha sido una sorpresa en todo el sentido de la palabra. Definitivamente nadie se esperaba que saliera del mismo continente o de la misma parte de Sudamérica, del continente americano, igual que el Papa Francisco. Es decir, por ahí empezamos con una gran coincidencia, no se esperaba. Se esperaba un Papa europeo, había muchas especulaciones, sin embargo, es lo que la Iglesia ha dado, es lo que Espíritu Santo a través de los cardenales ha designado y es lo que todos los católicos en el mundo tenemos que seguir apoyando. Y lo de Sudamérica tiene que ver con que León XIV es peruano también, adquirió su nacionalidad en el 2015 y fue digital en el 2016. Desde su perspectiva, ¿cómo explica lo mismo? A mí me parece que ya el nombre te dice bastante, ¿no? León XIV hace referencia claramente a un papa previo, que se llama León XIII, que mandó en la iglesia a finales del siglo XIX y que se caracteriza por muchos motivos, pero por un motivo, por ese tema de justicia social. El Papa León XIII publicó una famosa encíclica llamada Rerum Novarum, que justamente hacía ese llamamiento de defender la dignidad humana. Frente al momento en que la presión industrial comenzaba a ser deshumanizadora. Así es. Y él decía que, en cambio, a él le toca otro tipo de industrialización, que es una industrialización de carácter digital, sobre todo de inteligencia artificial. Eso. Y lo que quiere él es defender la dignidad humana en medio de este mundo que sabemos que es muy ajetreado, digamos. Es un papa contemporáneo. Comenzó hablando del riesgo que en efecto significa la inteligencia artificial, pero también tiene mucha cercanía a los ecuatorianos. Eso, ¿qué tipo de expectativas
nos alienta. Sé que le ha recomendado Monseñor Cabrera, Luis Cabrera, que pida por el Ecuador y venga. Bueno, tiene también cercanía con el nuncio apostólico, Monseñor Carrascosa, y eso dice que tiene bastante cercanía a Ecuador y Latinoamérica. O sea, no solo el hecho de que haya vivido 40 años en Perú, pero tiene bastante, los ojos bien puestos y su corazón también en este continente latinoamericano principalmente. Eso nos dice ahora que va a haber un papado, por así decirlo, con un enfoque más prioritario a la comunidad latinoamericana. ¿Continuador de Francisco, diría usted? No podemos decirlo. Si bien la mayoría de los cardenales fueron electos ahora por Papa Francisco, eso no garantiza que vayan a seguir la misma línea que Papa Francisco. ¿Alfredo? Yo no estoy... Alberto, perdón. No pasa nada. Alberto, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí es una continuidad, indudablemente. Lo dijo en su discurso en la logia de San Pedro, el día de su elección. Hizo referencia indudablemente al Papa Francisco un par de veces, agradeciéndole. Y luego también habló de la sinodalidad, una iglesia abierta, cercana a los pobres, a los necesitados. ¿Qué es una iglesia sinodal? Es una iglesia que escucha a todos y que sobre todo está abierta siempre a ayudar a los necesitados, a los más desfavorecidos, que está, por decirlo, muy pendiente de las periferias existenciales, la gente alejada de la iglesia, ¿no? ¿Significa esa vocación de sinodal que la iglesia no ha estado escuchando? ¿Ahí hay una autocrítica de alguna manera, Marta? Los humanos no somos perfectos. Tenemos incluso los papas, no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser hombres. No podemos santificarlos porque el único perfecto es Dios y a veces nos olvidamos de eso y tendemos a santificar a personas de más. Sin embargo, es una continuidad, correcto, pero tiene su propio estilo. Cada papa tiene su estilo. Lo que vemos hasta ahora, en los primeros días, porque no tiene ni 2 semanas, es que viene a continuar, pero con su estilo, dándole más enfoque en ser un poco más estricto en cuanto a la doctrina social de la Iglesia y también respeto a la liturgia. Vamos a empezar, sí. No, perdón, yo Alberto, quería también agregar que justamente su elección viene en ese sentido, ¿no? Estamos en una época de la Iglesia en la que quizá hay mucha desunión, ¿no? Y él justamente... ¿En la propia Iglesia? En la propia Iglesia, seguramente entre un ámbito un poco más pastoral, más centrado en la gente, y quizá un ambiente en la iglesia más preocupado por el tema doctrinal, que quizá el Papa Francisco pues quizá descuidó un poco más. Y yo creo que él viene justamente a dar unidad. De hecho, eso fue su gran discurso también en la logia, ¿no? Y también la unidad hace referencia a su lema episcopal. En su lema episcopal, ¿sabe la frase, en latín, in illo uno unum, que hace referencia a que en Cristo somos uno? Lo que justamente quiere hacer referencia es a la unidad. Evidentemente que es una iglesia abierta, cercana a los más necesitados. Él fue misionero. Luego también quiere hacer una clara referencia a la importancia de la unidad y a cuidar mucho la doctrina de la iglesia, ¿no? Bien. Más elementos de juicio sobre el Papa con estas palabras que pronunció cuando terminó su misión en Chiclayo. Lo van a ver con una medalla y condecoración que le dieron. Pero antes de eso, nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos en Stream TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, canal 9. Entre estas dos cableras tenemos cerca de 30 a 35 mil hogares conectados en todo el Ecuador. Se unen más de 5 mil los domingos por Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K en Manaví, 89.3 FM. La Bonita del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua también, 89.3 FM. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos. Aquí está lo que les dije de Robert Prevost o Prevost. Francis Prevost. Robert Francis Prevost se pronuncia. Es de origen francés, bueno, italo-francés. Ok. ¿Cuándo terminó su misión en Chiclayo? Ayer sí se cumplen 10 años de la elección del Papa Francisco. Yo conocía a Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires en su momento. Como yo era general de los agustinos, lo había encontrado varias veces. Y cuando fue elegido, yo dije a algunos hermanos míos, bueno, eso está muy bien y gracias a Dios yo nunca voy a ser obispo. No les voy a contar la razón. Pero digamos que no todos los encuentros
con el cardenal Bergoglio eran siempre de acuerdo, digamos, entre los dos, de mutuo acuerdo. Meses después lo invité a presidir la misa de apertura del capítulo general de los agustinos, 28 de agosto de 2013. Todos me dijeron, el Papa nunca ha hecho esto, no va a aceptar. Aceptó y presidió la misa en la iglesia de San Agustín, donde está la tumba de Santa Mónica, y él, como cuando iba a visitar Roma, siempre pasaba por la tumba de Santa Mónica. En esta ocasión, al final de la misa, me dijo, ahora descansa. Y yo, gracias Santo Padre, espero descansar. Me dejó unos meses y después me nombró obispo de Chiclayo. No sé cuándo viene la parte del descanso, pero aquí estamos. Bien, esos 8 años, pues de verdad han sido de mucha formación, educación personal, un gran tesoro. Estoy de verdad con los sentimientos encontrados, como se dice. El Papa sabe eso también, no voy feliz de todo. Mi preferencia habría sido seguir en Chiclayo, pero uno tiene que obedecer a todas las edades de la vida. Y de nuevo agradezco al Santo Padre por esa gran, esa gran manifestación de confianza en mi persona. Recen por mí, por favor, pidan por mí. Y no se preocupen, gracias por esta medalla que pensaba tampoco nunca voy a recibirlo porque no voy a tener 25 años de obispo. Pero sí, pues gracias, de verdad. Y por el Señor de los Milagros, el Perú estará siempre presente en mi corazón, en mis oraciones. Gracias por todo lo que son ustedes y que hacen ustedes en la vida en el Perú y en la Iglesia. Ahí tienen otras claves múltiples para descifrar muchos elementos sobre la personalidad, vocación, futuro, posición, humildad, sencillez, profundidad y disciplina a la vez del Papa. Hubiera querido quedarse, pero aceptó el llamado. Padre Douglas Borges, bienvenido. Sus primeras palabras para entender lo que estamos viviendo, el origen de este nombramiento y las primeras definiciones que le hemos escuchado. Bien, muchas gracias por la invitación. Realmente, como ya comentaba Marta, y también saludo a todos los demás participantes, fue una sorpresa. Yo creo que fue una sorpresa para todos. Pero una vez que pasa el acontecimiento, pues sí da la sensación de que tiene cierta lógica. Habitualmente los papas suelen convocar a los cardenales cada cierto tiempo para hablar sobre los temas importantes de la Iglesia. Últimamente, pues el Papa Francisco, quizás por su modo de gobierno, pues no lo había hecho, y uno se podría preguntar, bueno, ¿los cardenales se conocían o no? A veces se dice que las congregaciones generales previas al cónclave pues son suficientes para que la gente se conozca, pero seamos realistas, 7 días, 6 días, pues no dan para conocerse mucho. Sin embargo, el cardenal Prevost era prefecto del dicasterio para los obispos. Si nos ponemos a hacer una comparación, sería como un ministro, más o menos, ¿no?, con la misma idea, dedicado a nombrar a los obispos. Eso, o esa función que él tenía, en cierto modo facilitó que los cardenales lo conocieran. O sea, ¿quién no conoce de entre los obispos y los cardenales a aquel que los nombra y que va nombrando obispos por todo el mundo? Por tanto, sí lo conocían. O sea, a veces nos damos desde fuera, uno puede pensar, no, pues es que nos cayó de sorpresa. Sí, pero los cardenales sí lo conocían. Y aparte, pues todo el historial que hemos visto y que hemos comentado de un hombre misionero que ha estado en distintas partes del mundo, me decía un sacerdote, es como un mosaico que ha recibido influencias positivas de todas partes. Gracias, Padre. Y claro, todo el mundo es bueno en el fútbol desde un micrófono y cuando ya ha pasado la jugada, pero sí que podríamos decir que los cardenales han elegido pues a un candidato que responderá a las necesidades de la Iglesia. Enseguida vuelvo con usted para analizar otros elementos de juicio. Antes, acudo a esta reseña que hizo recién Merlis González de Coavisa. Para la mayoría de las miles de personas concentradas en Ciudad del Vaticano, el hombre que salió por el balcón de San Pedro bajo el nombre del Papa León XIV era un completo desconocido. Pero no para los católicos peruanos y estadounidenses.
a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. El nuevo pontífice dedicó sus primeras palabras en español a la comunidad de Chiclayo, ciudad en la que vivió por varios años y donde un grupo de seguidores celebró que quien fue su obispo ahora es el Papa. Su sucesor en el cargo, Monseñor Edison Farfán, dijo que la ciudad está de fiesta. Alegrémonos, es de los nuestros. Él tiene nacionalidad peruana, su corazón es peruano, le gusta mucho el cabrito, el arroz con pato y el ceviche. Aunque Robert Prevost, ahora conocido como el Papa León XIV, es estadounidense, vivió en Perú por más de 20 años y se nacionalizó. De ahí la celebración de su nombramiento, incluso desde la presidencia. Eligió ser uno de nosotros, vivir entre nosotros y llevar en su corazón la fe, la cultura y los sueños de esta nación. Que el nuevo líder de la Iglesia Católica haya nacido en Chicago es un motivo de celebración para los estadounidenses, que por primera vez tienen un papa de su nacionalidad. Nos sorprendió un poco y nos alegró mucho. Es un gran, absolutamente gran honor, dijo el presidente Donald Trump. Tanto Estados Unidos como Perú lo reclaman como uno de los suyos, pero el Papa León XIV también tiene ascendencia italiana, francesa y española. Disculpas a Merlis González, como ustedes vieron es la autora de la nota, me confundí con Merlín Ochoa, que fue mi compañera cuando estaba en Ecoavisa. Decía Marta, usted es un mix de lo que estamos viendo, con lo cual se espera que ese mix produzca ¿qué? ¿Cuál es la expectativa? Una sinergia en todo el mundo, que todos los continentes lo miren con los ojos que hoy los estamos mirando, con esa dulzura, con esa genuidad, con esa franqueza que vimos en sus lágrimas. No tuvo recelo en mostrar, no pudo contener sus lágrimas cuando salió, y toda esa mezcla de nacionalidades nos llama a nosotros a decir, tenemos un pedacito de nosotros en él. Okay. La otra parte es que estamos repitiendo, Alberto, un papa americano, escogiendo un gringo, como decía yo, nacido nada menos que en Chicago, con esa posición, si no confrontada, por lo menos distinta, para no decir discrepante a Trump. ¿Cómo eludir el hecho del significado político de su selección? Otra vez un papa americano de esa vocación, en este momento, sabiendo además que si viene del grupo que escogió Francisco, Francisco siempre fue confrontado con Trump. Es correcto anticipar que eso generará diferencias, distancias, balance contra poder, para no decir choques, con el presidente de los Estados Unidos? Yo creo que indudablemente un papa siempre tiene un poder político indudable, ¿no? La historia nos lo ha comprobado. Juan Pablo II, cuando fue papa, fue el gran responsable de la caída del muro de Berlín. Ajá. Pero a ese extremo. Usted le atribuye eso, ser el gran responsable de la caída del muro de Berlín. Bueno, no sé si el gran responsable, pero ya, no me la cambie, ya me la dijo. Pero Gorbachev lo dijo y lo reconoció, que tuvo un papel muy importante. Claro, porque él venía del comunismo polaco y sabía lo que era eso. Y la forma de hacerlo de Juan Pablo II, yo creo que también lo va a copiar un poco el Papa León XIV, que no es una actitud confrontativa, sino es basada en el diálogo. Y él lo ha hablado en el lo cual lo vuelve mucho más fuerte todavía. Así es. Ok. ¿Usted, Marta, sobre lo mismo? Bastante influencia. Es ilógico decir que la Iglesia Católica no tiene influencia directa o indirecta en la parte política. Es más, nuestra doctrina social de la Iglesia nos llama a los católicos a hacer ese puente en el sector público. Muchos dicen, crea esa muralla. No, lo político y lo religioso no se mezclan, y es todo lo contrario. No vamos con la Biblia a decir a los políticos cómo gobernar, y los políticos tampoco. Pero la Iglesia tiene sus bases bastante fuertes en el servir al bien. Qué bueno y qué refrescante oírla a usted decir eso. Yo también quería agregar que eso es indudable, ¿no? Pero hay también un peligro de querer reducir la Iglesia a una especie de ONG o una especie de influencia política. Y creo que la Iglesia es fundamentalmente una institución espiritual, ¿no? Que tiene una influencia evidentemente a nivel moral y a nivel político. Pues no salvas tu cuerpo si no salvas tu espíritu. Pues. Así es. Ok. ¿Ya? Cuando volvamos, más sobre este fascinante programa, que espero que en el caso de las madres sea nuestro mejor regalo para ustedes. Un papa como León XIV envía muchas señales, desde el nombre escogido hasta el primer discurso pronunciado. Todas apuntan a promover la paz y fortalecer la Iglesia. Ambas requieren oración y acción. Bienvenido sea un papado dinámico
y no solo comprometido. Inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cables, CNT, Claro TV, en Zapping Canal 41, solo que al día siguiente, 6 de la mañana, para un horario más cómodo. El periódico digital Ecuador en Vivo pone un resumen, se dice ahora un resumen, a su portal principal y página de noticias. Apenas concluimos. Recurrimos ahora a esta semblanza que hizo Pedro Jiménez de Coavisa sobre León XIV para seguir hurgando en sus antecedentes. Luego de su elección, mensaje y bendición al mundo desde la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV regresó al Palacio del Santo Oficio, cerca de una de las entradas al Vaticano. Ahí está la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe y es donde ha vivido desde que fue promovido al orden de los obispos por el Papa Francisco. Ahí se reencontró con empleados de la casa y vecinos. Había laicos y religiosos y una niña llamada Miquela que le pidió la firma en su Biblia. El Papa dijo, tengo que practicarla porque la otra ya no sirve. Ahí se tomó algunas fotos con sacerdotes y laicos. Dentro de la residencia con el cardenal peruano Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Y esta mañana con el cardenal ecuatoriano Luis Gerardo Cabrera. Hoy, en la Capilla Sixtina, sitio donde se realizó el cónclave, ofició la primera misa como papa ante los cardenales. Ayer habló en español desde el balcón en la Basílica de San Pedro. Hoy lo hizo en inglés en el inicio de la homilía. Cuando dijo a los cardenales que sabe que puede confiar en que todos caminarán con él. Las ceremonias por su elección como el Papa número 267 van a continuar en los próximos días y se ha programado que la misa de entronización será el 18 de mayo. Será el acto protocolario, la toma de posesión a la que asistirán cardenales y jefes de Estado, aunque eso no le impide asumir desde ya la administración de la Iglesia. Y me decía Alberto Badum que él considera importante reparar en algunos aspectos de los antecedentes y la vida del Papa. ¿Cuáles? Sí. De hecho, al ver su vida, realmente parecería que fue un hombre hecho para el cargo, digamos, ¿no? Justamente ayer estaba viendo un video del hermano, que aún vive, que contaba una anécdota muy simpática. Contaba que cuando Robert, el actual Papa, era un niño, estaba en 2º grado, estaba en la calle, cruzando la calle, se encuentra con una señora, una catequista, y le dice, tú vas a ser Papa. Es bastante interesante, digamos, ¿no? Y luego también ver su vida y ver su biografía es realmente muy interesante porque por un lado fue un hombre estudió matemáticas en la Universidad de Villanova, es doctor en Derecho Canónico por la Universidad Angelicum de los Dominicos en Roma, fue prior de los agustinos, lo que le permitió viajar mucho y conocer realmente el mundo, y por eso es que es políglota. Fue misionero y estuvo muy cerca de la gente. Ver los videos
Y las fotos de él con las botas, en la lluvia, dando la bendición con el Santísimo en las calles de Chiclayo es realmente increíble, ¿no? Ahora. Y además, perdona que te interrumpa, y además el Papa justamente lo hace cardenal y lo llama para que colabore en la Curia Vaticana en los últimos años antes de fallecer, digamos, ¿no? Marta, cabe esperar, ya que usted dejó en claro que la Iglesia tiene una incidencia política y su rol una posición política, cabe esperar de él una posición a la vez más dinámica en esto, como fue, por ejemplo, la de Juan Pablo II, entiendo que fue el primer papa que a los tiempos fue a Cuba en años, lo que se acaba de citar, su rol para la caída del muro de Berlín. ¿Es eso lo que debemos exigirle sin abandonar su rol principal a un papa como el actual? Pero ¿por qué no? Se necesita hoy en día más que nunca esa cercanía de mostrar que todos somos ante Dios, todos somos hermanos, todos somos iguales, y el sector o el ámbito político no es igual o superior que la fe. Es una herramienta de poder administrar ese regalo que, como católica hablo en ese sentido, administrar esta tierra que nos han dado. Ya que usted entró en eso, abro un paréntesis, porque me llamó mucho la atención su función en la Arquidiócesis de Guayaquil. Usted es coordinadora de la Pastoral de los Niños por Nacer. ¿Qué es eso? Todo lo que se encarga desde la arquidiócesis en temas de defensa de la vida de los niños por nacer, defensa de la dignidad humana en cualquiera de sus fases, desde la concepción hasta su muerte natural, además de poder trabajar en conjunto con todas las organizaciones, no solo católicas, sino de la sociedad civil, que defienden la dignidad humana. Y ahí completo la digresión. ¿Van a hacer ustedes o tienen planeado o cree usted que debería hacer un planteamiento una vez que se arme la nueva constituyente, para que se respete de una manera mucho más clara lo que contiene la Constitución de protección de la vida desde su concepción, que gracias a disposiciones de la Corte Constitucional se han violado como les ha dado la gana? Han usado la Constitución como papel higiénico, para ser más específicos. Sí. Pero no solamente proteger los artículos actuales, sino reforzar, no solamente contra el aborto, sino eutanasia y otros temas que atentan contra la dignidad humana en general. Cuando entraremos en eso, la volveremos a convocar. ¿Ok? Revisemos ahora lo que Elizabeth Mero nos dijo. Ella es doctora en Derecho Canónico también, muy en la línea de lo que hace poco se anticipó por parte de los panelistas, que facilitó la celeridad con que se escogió al nuevo Papa. Pienso que sirvieron de mucho las 12 congregaciones que se celebraron antes del cónclave, porque si había al inicio un comentario que tenían razón, es que primero que este fue un cónclave más global, tenían representación de 71 países, tenían un gran número de cardenales y muchos de ellos habían sido creados recientemente, no todos se conocían, no todos hablaban italiano, peor latín, que es el idioma oficial de la Iglesia. Entonces se fueron celebrando, apenas falleció el Papa, comenzaron a celebrarse estas congregaciones generales, que si no es otra cosa que una forma de que se vayan conociendo los cardenales. En ellas cada uno va hablando y la motivación principal de esta congregación es la definición de cuáles son los problemas de la Iglesia y el perfil, según los problemas, se va a buscar el perfil del futuro Papa. Padre Douglas Borges, vuelvo con usted. ¿Qué deben decir los planteamientos que le haga el Ecuador? En este caso, Monseñor Luis Cabrera, es más, le pidió ya una primera cuestión que tenga nuestro país en sus oraciones. A este nuevo papado, ¿cuáles son sus expectativas y sus sugerencias más allá de lo que nos pueda contar el cardenal Luis Cabrera cuando vuelva? Sí, en general todos esperamos que el Papa de algún modo subraye el mensaje que ya nos dejó desde el principio. Ciertamente ha salido el tema de la paz como más importante, pero yo diría que incluso sobre el tema de la paz es el subrayado que hace de volver a Cristo, ¿no? Cuando dice la paz esté con ustedes o con vosotros en el saludo inicial, es que es Pascua, y entonces es el saludo que hacía Cristo a los hombres. Él es la paz. Y por tanto, buscar la paz en el fondo es entregarle a Cristo a la gente. Yo creo que también desde el punto de vista nuestro, todos los problemas sociales que vivimos aquí y en otras partes del mundo, en el fondo es la falta de Cristo. Si Cristo no está en los corazones, pues estamos perdidos. Y en el fondo, de algún modo, repite esa idea en la primera misa con los cardenales, porque
subraya la idea de que estamos llamados a anunciar a Cristo en un mundo, en una sociedad incluida la ecuatoriana, donde a Dios se ha dejado de lado. Por tanto, yo creo que eso es lo que de algún modo, y me parece muy oportuno que el Papa lo ha ido subrayando, es volver a Cristo al centro, porque si no está Dios presente en los corazones, pues difícilmente estará presente en las estructuras. Muchas gracias, Padre. Qué reconfortante todo lo que le estoy oyendo a ustedes, especialmente esto último, porque es algo de lo que más yo he hecho en mis últimos años. Y por eso le he encontrado mucho más sentido a mi vida y mucho más fe a las cosas. Disculpen el testimonio personal, yo soy católico poco practicante, ¿ya? Para definirme de alguna manera. Cuando volvamos, quisiera que reparemos en una parte del discurso que para mí es central. Tenemos que buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, toda, una iglesia que construye puentes de diálogo, todos, siempre dispuesta y abierta a recibir, como esta plaza, con los brazos abiertos a todos, y aquí viene una especificidad, a todos los que tienen necesidad de nuestra caridad, de nuestra presencia, de diálogo y amor. Con eso seguimos. Un papa como León XIV envía muchas señales, desde el nombre escogido hasta el primer discurso pronunciado. Todas apuntan a promover la paz y fortalecer la iglesia. Ambas requieren oración y acción. Bienvenido sea un papado dinámico y no solo comprometido. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema Go, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. Go es un sistema de vanguardia, el cual nos permite poder controlar el acceso mediante códigos QR. También podemos controlar tags y podemos controlar acceso con control facial. La verdad que estamos muy contentos. Ambienza siempre ha estado colaborando en los temas de seguridad, además de las donaciones de vehículos, de motos que hemos tenido recientemente. Estos aportes para que las ciudadelas, urbanizaciones, cuenten con herramientas modernas, tecnificadas, para tener un mejor control de quienes acceden, realmente nos colabora mucho y nos ayuda en el control y apoyo a la seguridad. Esperamos muy pronto poder tener ese enlace directo para que nosotros desde Segura-EP podamos monitorear cuando exista algún vehículo que esté con alguna placa en alguna situación que esté reportada, para que nosotros podamos coordinar con las diferentes instituciones alguna respuesta inmediata. Pero agradecido por la constructora Ambienza que ha implementado este sistema Go. Hoy por hoy es sumamente importante para nosotros como residentes contar con este sistema para la accesibilidad a nuestra urbanización. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el programa en los Estados Unidos sale por Macro Digital, una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 12,000 más o menos del domingo hogares, solo allí se conectan. En España también estamos en Hispasat y en Ecuador en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, Galápagos. El reprise lo hace Macro Digital al día siguiente, 7 de la mañana hora de Nueva York, 8 de la mañana hora del Ecuador, 2 de la tarde hora de España. Para proseguir... Urbina, superior provincial de la Orden de San Agustín, a dar misas. Yo esperaba que el padre pues estuviera allí en la casa en Chone, conversando con nosotros y nada más, ¿no? Pero él me dijo, te acompaño, porque yo tenía misas, ¿no? En el campo. De su espíritu misionero da fe el padre Urbina. Entonces yo le dije, padre, tengo acá mi carro, pero es un carro muy viejo, ¿no?
De hecho, hasta tenía en esa época huecos en el piso donde se asientan los pies. Me dio un poco de vergüenza y me dijo, no te preocupes, dice, yo vengo a acompañarte a ti. Ese mismo año el Papa León también estuvo en Guayaquil, en la emblemática iglesia de San Agustín, situada en el centro. Aquí mismo en esta iglesia, en este convento, participó de la primera celebración de la Santa Misa y luego de la primera reunión con los agustinos. Estuvo toda la semana con nosotros compartiendo la vida agustiniana. El padre Wilson Posligua, rector del Colegio de San Agustín, guarda en su celular algunas fotografías de ese hecho. Aquí está el padre provincial de Colombia, el padre general, hoy León XIV, y el padre provincial de Ecuador. Robert Privos incluso estuvo en Galápagos, en un retiro con la comunidad agustina, que hoy celebra orgullosa, pues de sus filas salió el máximo líder de la Iglesia Católica. Esa emocionante nota de investigación de Luisa María Heredia de TC Televisión nos da para guardar ya expectativas concretas de esa cercanía, proximidad y conocimiento del Papa León XIV con el Ecuador. En el buen sentido de la palabra, ¿cómo debemos explotar eso nosotros en favor, primero, de la causa de la Iglesia y segundo, del país? Yo creo que todos católicos, bueno, especifiquemos en Guayaquil, Ecuador, nos damos cuenta que hemos sido más cercanos a Papa León XIV más de lo que pudiéramos esperar. Y eso nos compromete, que no solo nos llena de orgullo, sino de compromiso a ser más cercanos a la Iglesia, más cercanos a Cristo. Y en el lema que él ha puesto, en Cristo somos uno, buscar esa unidad, como dice Padre Douglas, esa unidad en Cristo. Llevar la Iglesia a las calles, llevar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que ahora a través de las redes sociales han podido presenciar, antes que no se podía, este reconocimiento, este lanzamiento, por así decirlo, de un nuevo Papa. Me sorprendió lo que el padre Douglas Borges dijo respecto a que en el Ecuador nos hemos alejado mucho de Cristo. Comparto el diagnóstico. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo lo notan ustedes? ¿Cómo se ve? ¿Solo en la concurrencia a las misas, en las contribuciones de la Iglesia o en otros factores más? En los factores sociales, académicos, familiares, políticos, principalmente académicos y políticos, hay que reconocerlo. Los jóvenes están muy alejados de la Iglesia, las redes sociales son la principal amenaza y competencia, ya no se sabe, piensan que la Iglesia debe modernizarse y no es así, pero sí nosotros buscar formas diferentes, modernas, de llevar a nuestros niños a la Iglesia. Ok, luego, otra vez, una nueva comparecencia, analizaremos esa dicotomía. ¿Piensan que la Iglesia no debe modernizarse? ¿Ustedes creen que sí hay que utilizar herramientas modernas? Que yo creo que no se contradice, pero sí se puede confundir. Ahora, volviendo a Alberto Dum, él me decía que considera importante ahondar en otras razones de la justificación del nombre de León XIV vinculado con los antecedentes de León XIII. Claro, es que León XIII, además de ser gran papa de la justicia social, fue además un papa místico. León XIII, cuando tenía ya 6 años de pontífice, tuvo una especie de revelación mística en el que justamente veía cómo la Iglesia está siendo atacada por Satanás y cómo veía a San Miguel Arcángel defendiendo a la Iglesia y mandando a Satanás a los abismos, por así decirlo, ¿no? Entonces, también hay ese como detalle del Papa místico, y además eso se agrega que fue el Papa León XIII, el gran Papa que impulsó el estudio de Santo Tomás de Aquino, que es el gran intelectual. ¿Cuál sería la representación de Satanás ahora, en esta etapa contemporánea, desviada, atacando a la Iglesia? ¿Cuál sería la representación? Yo creo que más que gente malévola, que yo creo que no existen o quizá hayan unos pocos, digamos, es más la indiferencia. Vivimos una época muy indiferente ante la Iglesia establecida, pero que a la vez es una sociedad que tiene sed de Dios. Yo lo veo. Curioso, ¿sí? La contradicción, ¿no? Así es. Acudimos a Él a cada rato y estamos distantes de Él todos los días. Decía Chesterton que quien deja creer en Dios cree en cualquier cosa. Y hay cosas que reemplazan a esa creencia en Dios. Ok, volveremos con más. Aunque este programa parezca místico, religioso, no es para nada. A propósito del Papa Luis XIV, y qué bueno que un espacio de opinión, preferentemente político, tratemos eso. ¿Saben por qué? Porque hay que sanar el alma y el espíritu primero para hacer buena política después.
Un papa como León XIV envía muchas señales, desde el nombre escogido hasta el primer discurso pronunciado. Todas apuntan a promover la paz y fortalecer la Iglesia. Ambas requieren oración y acción. Bienvenido sea un papado dinámico y no solo comprometido. Nuestro primer complejo empresarial de bodegas y oficinas, denominado Arcus Victoria, con una ubicación inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Tu manera, crítico e independiente. Grabamos y emitimos desde los estudios del canal 24/7, que ustedes pueden encontrar en todas las cableras que ven en pantalla. La próxima semana dedicaremos toda la semana a las prioridades en los campos que asume el gobierno: economía, empleo, seguridad, salud y energía, independientemente de que evaluemos la gira presidencial que concluyó ayer. Ahora, antes de cerrar, el Papa ha tenido León XIV, por si acaso. Hace un rato dije Luis XIV. Los análisis que se dan al conflicto, a la guerra que se está sufriendo actualmente en Ucrania, pero desde mi punto de vista se trata de una auténtica invasión imperialista donde Rusia quiere conquistar un territorio por motivos de poder y pues ventaja propio de Rusia, por el tema de la ubicación estratégica, como también por el gran valor de lo que es Ucrania, culturalmente, como también históricamente y también en producción para Rusia. Y se está cometiendo, ya está comprobado, hay crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Ucrania. Hay que pedir mucho a Dios por la paz, pero yo creo que hay que ser más claros nosotros también. Incluso algunos políticos en nuestro país no quieren reconocer los horrores de esta guerra y de la maldad que Rusia está pues realizando en toda su actuar ahí en Ucrania. Bueno, eso fue desde luego antes de asumir el papado, pero supongo que no habrá variado su posición, si bien puede variar la forma de expresarla. Alberto, hay una cosa clave en todo lo que dice. Hay que ser más claros nosotros también. En el caso de un papa o la Iglesia Católica, ¿cómo debería expresarse o podemos esperar nosotros que se exprese el reclamo, la invocación que le está haciendo? Bueno, yo creo que el Papa Francisco lo que nos enseñó es a dar bien el mensaje cristiano, ¿no? Justamente a veces hemos quizá caído en el problema de no comunicar bien el mensaje de Cristo, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque al fin y al cabo a veces caemos en una especie de actitud muy confrontativa y eso a veces no lleva a nada, ¿no? ¿Cómo sirve o serviría el mensaje de Cristo en un tema así? Sobre todo la defensa de la dignidad humana. Justamente en el discurso de la Logia Vaticana, cuando fue elegido el Papa León XIV, él dice, y habló mucho de la paz, ¿no? Dijo, una paz que debe ser humilde y desarmada, haciendo una clara referencia, evidentemente, a los conflictos que hay actualmente en Israel y en Ucrania. Ahí, Marta, yo tengo mis conflictos con la interpretación de la palabra de Cristo y de la Biblia. Él dice que cuando te den en la una mejilla tienes que poner la otra. A ver, hay que ser mansos, no mensos. Hay que poner la mejilla, pero no te dice pon la mejilla siempre,
ponla infinitamente. Esto llama a ser astutos, pero también prudentes, a no dejarnos amedrentar ni tampoco permitir que amedrenten a los más vulnerables. Por eso nos llaman a cuidar a los más vulnerables, a las víctimas, en este caso de los conflictos políticos y las guerras que se están dando en Rusia y Ucrania. A eso es lo que estamos llamados, a proteger, no a apoyar la guerra, sino a buscar formas de evitar esta guerra y cuidar a las víctimas en estos casos de las guerras. Qué importante que es recurrir a quienes han estudiado la palabra de Dios, a quienes son sus misioneros en la tierra, o sus expansores también, para entender el verdadero sentido de la vocación católica. Espero que el programa haya servido para eso y comprender sobre todo al nuevo Papa. Con las conclusiones de nuestros invitados, volvemos y muy pocas acotaciones mías. Un Papa como León XIV envía muchas señales, desde el nombre escogido hasta el primer discurso pronunciado. Todas apuntan a promover la paz y fortalecer la Iglesia. Ambas requieren oración y acción. Bienvenido sea un papado dinámico y no solo comprometido. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema Go, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. Go es un sistema de vanguardia, el cual nos permite poder... Cuando existe algún vehículo que esté con alguna placa en alguna situación que esté reportada, para que nosotros podamos coordinar con las diferentes instituciones alguna respuesta inmediata. Pero agradecido por la constructora Ambienza que ha implementado este sistema Go. Hoy por hoy es sumamente importante para nosotros como residentes contar con este sistema para la accesibilidad a nuestra urbanización. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible. No se lo pierdan. Cierro con una reflexión última, breve, final de nuestros invitados. Primero, Alberto Adu. Sí, yo también quería hacer referencia al hecho de que el nuevo Papa es de una orden llamada de los agustinos, ¿no? Que es una orden que tiene su origen en San Agustín, que fue un importantísimo santo del siglo IV y V después de Cristo, evidentemente, que fue un santo realmente extraordinario, probablemente es de los intelectuales más importantes de la Iglesia, y que justamente escribió un libro, que es la primera autobiografía de la historia, en el que cuenta su vida interior y cómo él se convirtió después en una búsqueda incansable de Dios, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Las Confesiones. Es un libro que aún hoy en día se venden. Lo voy a buscar. No estaba al tanto. Marta Cecilia Villafuerte, su reflexión final. No cometamos el error de dejarle toda la responsabilidad a Papa León XIV de que él va a salvar la Iglesia. Nosotros somos católicos, todos cargamos una cruz. No abandonemos esa cruz. Mucha oración por nuestro Papa, por nuestra Iglesia y por todos nosotros. Gracias a ustedes, al padre Borges, Douglas Borges, que nos acompañó desde exteriores. Feliz día a todas las madres, y para cerrar yo solo quisiera citar otra parte fundamental del discurso de León XIV. Por lo tanto, dijo, sin miedo, unidos, mano a mano con Dios y entre nosotros, andemos adelante. Así dice el texto, andemos adelante. Seamos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. El mundo necesita de su luz. La humanidad necesita de Él como el puente para ser alcanzado por el amor de Dios. Hasta mañana. A su manera. Llegó gracias al auspicio de... El día de hoy se ha dado la entrega del sistema Go, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias.
Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.